Y en el Senado de Estados Unidos ya comenzaron las audiencias para confirmar el gabinete de Donald Trump. Ya están los nombres, ya se conocen y son estos. La Secretaría de Estado va a ser ocupada por Rex Tillerson, secretario de Estado, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, James Mattis, secretario de Defensa, Jeff Sessions, fiscal general, Eleni Chao, secretario de Transporte, Wilbur Ross, secretario de Comercio, Ryan Zinke, secretario del Interior, y Andrew Putzer, secretario de Trabajo. Tom Price, secretario de Salud y Servicios Humanos, Rick Perry, secretario de Energía, Ben Carson, Vivienda y Desarrollo Urbano, Betsy DeVos, secretaria de Educación, y John Kelly, secretario de Seguridad Nacional. No hubo sorpresas, no hubo buenas sorpresas, ¿no? No, sobre todo de parte de Rex Tillerson, quien ocupará el Departamento de Estado, el secretario de Estado, porque bueno, ha creado un chisporroteo con China sobre la posibilidad de que los Estados Unidos intervengan justamente en cuestiones limítrofes de Chile. Pero la gran pregunta, Inde, igualmente, es a raíz de ciertas discrepancias de quienes asistieron a los hearings, a las audiencias del Senado, con el mismo Trump, con lo que había dicho el mismo Trump. Tillerson, por ejemplo, defendió la pertenencia de los Estados Unidos a la OTAN. Tillerson habló de Rusia y su anexión de la península de Crimea con un tono crítico. Defendió, en cierto modo, continuar con el acuerdo con Irán. Esto es todo lo contrario de lo que dijo Trump durante la campaña. Y la pregunta es si el gabinete, porque también hubo otros que declararon, entre otros los militares, si el gabinete no terminará salvando a Trump de sí mismo, justamente para lograr un equilibrio entre esto que parece seguir siendo una campaña de parte de Trump, porque su conferencia de prensa parecía que le hablaba a Hillary como si estuviera en campaña, y estos nominados que deben ganarse el voto de confirmación del Comité del Senado. Cuando te digo que no hubo sorpresas, lo que digo también es que la conferencia de prensa mostró nuevamente la mala relación que seguramente va a tener el presidente Trump con la prensa. También esta semana se supo que nombró como asesor a su yerno, digamos. Toda la cuestión de los conflictos de intereses es algo... No son sorpresas, lo veíamos venir. Lo que vos señalás, Jorge, es interesante en relación a que lo pueda salvar, entre comillas, el gabinete, porque al mismo tiempo lo que uno tiene que pensar es que Donald Trump no es efectivamente un representante absoluto del pensamiento republicano, o sea que en el Congreso también de pronto lo pueden salvar. ¿Salvar o dificultar? Depende, sí, o depende de lo que pase para el mundo. Para el mundo podría salvarle nos podría salvar las cosas y a él se las dificulta. Bueno, pero es como vos decías, las sorpresas no fueron positivas, porque uno, si mirara las cosas en un sentido, digamos, esperanzador, uno pensaba, este outsider de la política iba a sorprender y iba a correrse al centro en lugar de lo que ha hecho. Verdaderamente tiene personajes en justicia con muy controvertidas opiniones raciales, muy controvertidas posiciones contra el aborto, contra los homosexuales. Digamos, puede hacer lo que él ha mostrado en el gabinete, que hay personas dispuestas quizás a ir contra el terreno avanzado en Estados Unidos y que en realidad es un Estados Unidos polarizado. Hay estados que son más liberales que otros y otros que son ultraconservadores. Un país que tiene en algunos estados la pena de muerte como situación final para la justicia de un ser humano. Bueno, es muy controvertido, pero él ha tomado esto como una herramienta de acuerdo a los nombramientos así. Sin embargo, también me parece que las señales que él ha dado en algunos aspectos, por ejemplo, para con la Argentina, no son malas señales. Él está dando señales de que quiere continuar en algunos aspectos la política de Estado misma de Barack Obama, en aspectos de política exterior. Yo creo que es una sorpresa que todo lo que estamos haciendo parecemos encuestadores, que nos puede salir bien, que nos puede salir mal. Les hago una propuesta. ¿Qué les parece falta terreno por andar, si hablamos de todo esto con nuestro invitado de hoy, que está con nosotros, uno de nuestros invitados, Juan José Cruces, economista, experto en economía internacional, docente de la Universidad de Itela? Gracias por estar con nosotros. Por favor, muchas gracias por invitarme. Y además viviste varios años en Estados Unidos, de chico y de grande. Sí, tuve la suerte, cuando tenía 16 años me fui con un programa de intercambio estudiantil a vivir un año a la parte ultraconservadora, el estado de Idaho, allá Que al lo norte. conocés, entonces. Sí, y viví con agricultores mormones y después con inmigrantes iraníes, así que una experiencia de vida
bastante interesante en la época que la globalización no estaba de moda, en 1982. Claro. Mencionás justo el tema de la globalización, que es como el tema que, por lo menos en relación al votante en Estados Unidos y por lo que vemos en Europa en relación a otra clase de votantes, es un tema que está en crisis. Es decir, se hablaba del sueño de la globalización y estamos viendo los efectos de la pesadilla de la globalización. ¿Qué mundo en términos de globalización y en términos de economía nos deja Obama y qué podemos esperar de lo que viene con Trump? Bueno, lo que pasa es que la globalización, como tantos otros fenómenos en la vida, son policromáticos, multifacéticos. Y creo que lo que estamos observando con Trump, pero algo parecido con el Brexit y el renacimiento de las derechas nacionalistas en Europa, en definitiva, es las secuelas negativas que tuvo la globalización en los países desarrollados. O sea, la globalización básicamente implicó, así como viste en el matrimonio, vos te terminás pareciendo al otro. Si tenés un matrimonio que dura más de cierta cantidad de meses, te adquirís los vicios del otro y también los defectos del otro. Y medio que negociás un punto intermedio. Mímesis. Eso, así se llama. Bueno, mucho más culta que yo. En economía se llama el teorema de la igualación de los precios de los factores. Que quiere decir que si un trabajador de Michigan va a producir lo mismo que un trabajador de China, y ¿sabes qué? Va a subir el salario en China y va a bajar el salario en Michigan. Y eso es lo que nos está pasando. Y yo creo que el principal mensaje que manda Trump, creo yo, al mundo, y tiene lecciones importantes para América Latina, es que la globalización implicó, si uno lo mira desde el punto de vista ético, como uno miraría desde Google Earth, mejoró la equidad en el mundo. ¿Por qué? Porque hordas, miles de millones de trabajadores en la India y China sobre todo, pero también en otras partes de Asia y un poco en América Latina, han mejorado enormemente porque pasaron a sustituir trabajo americano y trabajo holandés y trabajo danés y trabajo inglés. Entonces sus sueldos son muchísimo mejores de lo que eran en la antigüedad, aun cuando esos sueldos, nosotros los miramos y en valor absoluto son bajos, son muchísimo mejores que la mejor opción alternativa que tenían esos trabajadores. Pero el correlato de eso es que los trabajadores de los países centrales, de baja o mediana calificación en los países centrales, esos tipos están peor. Claro, ahora estamos hablando de cómo mejoraron las condiciones de millones de personas, pero también sabemos que en los últimos años la palabra es equidad, mejor dicho, inequidad. Y entonces lo que sí sabemos también es que la plata se concentró mucho. Es decir, hay mucha gente con muchísima plata y mucha gente con muy poca plata. Bueno, depende de nuevo cómo lo mires. Al interior de los países desarrollados, se empeoró la distribución del ingreso precisamente por este fenómeno, porque los dueños del capital, los dueños de las acciones y de las empresas que se relocalizaron en China ganaron mucha plata con la relocalización. Pero los trabajadores de baja o mediana calificación fueron sustituidos en parte por el comercio internacional, pero en parte por otro fenómeno muy importante en los últimos 30 años, que es el progreso tecnológico. De eso te iba a preguntar, antes de que te pregunten mis compañeros, porque cuando Trump dice vamos a hacer Estados Unidos grande de nuevo, vamos a volver a tener todas las fábricas, no, hay fábricas que ya no van a volver. Eso es un severo problema. Yo creo que ahí Trump va a tener, y la mayoría de los analistas coinciden, va a tener un severo problema para hacer delivery de lo que él prometió a las clases medias, bajas y gente de escasa calificación en Estados Unidos. Porque mucho de esto es progreso técnico. Claro. La industria manufacturera de Estados Unidos, si vos supones que hace 20 años 100 tipos producían 100 unidades de producto, hoy tenés que 66 tipos producen 130 unidades de producto. O sea, produce mucho más la industria americana, pero lo produce mucha menos gente. Con menos mano de obra. Claro, y hay gente que pasa a tener un desempleo estructural. O sea, el progreso técnico, ¿te acuerdas lo que eran las máquinas de escribir? Yo hice un poquito de periodismo cuando era muy chiquito, cuando tenía 18 años. Y usábamos máquinas de escribir. Sí, obvio. Hoy, ¿a qué precio tendrías vos una máquina de escribir en tu casa? Sí, pero además el sueño ese de seguir en la fábrica en que estaba tu padre y tu abuelo, eso es lo que se terminó, ¿no? Bueno, una compañía de Japón, lo habrán visto, reemplazó un robot por 34 trabajadores, una compañía aseguradora, lo cual también crea un dilema. ¿El empleo que se crea para trabajadores o se crea para robots, en algunos casos? Obama lo dijo con muchísima claridad en su discurso de despedida que ustedes estaban mencionando, necesitamos un nuevo contrato social. Sí, claro. El progreso técnico implica que algunos de nosotros, felizmente no pasa para los periodistas ni para los profesores universitarios, pero algunas habilidades van a ser sustituidas. Para los periodistas, más o menos. Si querés lo hablamos otro día. Yo veo que acá la realidad genera novedades que requieren la capacidad de análisis e interpretación que tienen ustedes y que un robot no puede hacer. Y lo mismo está pasando para los profesores universitarios. Si bien hay clases online gratuitas, felizmente la gente todavía le
gusta que alguien le explique las cosas en la cara, como hacía Sócrates más Falta o el menos. criterio y el espíritu crítico, ¿no? Lo cual felizmente todavía nos da trabajo, pero hay otros empleos que el progreso técnico ha sustituido muchísimo trabajo, todas esas tareas repetitivas. En las líneas de montaje es así. Absolutamente. Entonces creo que tenemos un problema desde el punto de vista del contrato social, eso que nos amalgama como sociedad para vivir juntos, que requiere que aquellos que seguimos teniendo habilidades productivas que el mercado valora, paguemos un poco más de impuestos porque hay que bancar otra gente que tiene un problema de desempleo estructural, como las máquinas de escribir tendrían si hoy yo te pregunto, ¿a qué precio tendrías una máquina de escribir en tu casa? Ni mamado tendrías. Bueno, es vintage. Es vintage, pero el problema dramático... Ocupa otra función. El problema dramático que enfrentan nuestras sociedades es que partes importantes de la fuerza laboral en los países desarrollados, pero también en nuestros países, tienen habilidades que desgraciadamente, desde el punto de vista de esas personas, fueron sustituidas por máquinas. Eso es un problema importantísimo y creo yo va a ser la agenda de política nacional e internacional dominante de los próximos 20 años. Nati. Si hay alguien que debe saber de contratos es precisamente Donald Trump, es un empresario. Creo que no debe haber burlado muchos o debe haber hecho trampas, pero contrato firma. Pero no parece gustarle el contrato social. Justamente él es como sorpresivo ante esto, le gusta cambiar la jugada. Me gustaría saber si ya estás detectando un cambio entre el Trump de la campaña, el Trump electo y el Trump que está a punto de asumir ya con un gabinete conformado que en los Estados Unidos va a durar mucho. Igual los gobiernos demoran también en Estados Unidos en tener su estructura. En el año que transcurre tendremos todo completo, se espera el gabinete, pero... ¿Qué rasgos? Bueno, los políticos en general dicen una cosa en campaña y hacen algo que no es exactamente lo mismo. Pero en particular de Trump, ¿qué estás viendo? Sí, la ilusión de la burocracia en Washington, yo he hablado con gente del Departamento de Estado, por ejemplo, que tiene la ilusión, en línea con lo que ustedes estaban diciendo recién, de que alguien lo frene. Que el sistema de checks and balances o de contrapesos que tiene el sistema republicano-americano, el sistema de la democracia estadounidense, pero también la burocracia estatal, que tiene niveles de poder importantes, van a acotar la discrecionalidad y Trump podrá decir algunas cosas, pero podrá hacer bastante menos de lo que dice. Lo que yo ruego a Dios... ¿En qué plano, por que, ejemplo? A ver, yo quiero escuchar el ruego, a ver. El ruego es que las bravuconadas te llevan por mal camino. Claro. O sea, venimos en un mundo en el cual la Pax Americana de la posguerra ha dado enormes beneficios al capitalismo, pero al mundo en general, y ha permitido mejoras importantísimas del nivel de vida de la gente, sobre todo la gente pobre. Cuando yo nací hace 50 años, en el mundo vivían 3.500 millones de personas y la tasa de pobreza extrema, gente que vive con menos de $2 por día, era 66% de la población. Claro. Hoy el mundo tiene el doble de gente y la tasa de pobreza extrema es 10% de la población. Vos hablás del mundo de Mafalda y el mundo de hoy. Vivimos en un mundo que es muchísimo mejor si a uno le importa, tiene un imperativo ético de reducir la pobreza extrema. Y eso fue una economía básicamente de mercado capitalista con injerencias importantes del Estado y del Estado de bienestar. Sí, claro. Muy importantes, pero eso fue el mundo que conocimos. No está bien claro qué va a proponer este señor. Como ustedes bien decían, digamos, es bastante impredecible. El gabinete manda algunas señales y las señales que está mandando el gabinete es que va a ser un presidente más bien pro empresa que pro mercado. Y ahí hay una disquisición importante. Pro Estado. Eso ya lo damos por descontado. Mercado. Claro, pero pro mercado. Sí, las empresas tienen el acicate de la competencia. Un empresario lo angustia enormemente el ingreso de la competencia extranjera y la competencia local que puede surgir. Esas empresas durmientes que le pueden salir a competir y disputarle su renta. Al empresario le angustia mucho. Las señales que hasta ahora está mandando Trump es que va a beneficiar mucho a los que ya están. El mercado está reaccionando muy positivamente a esto, tanto el mercado bursátil como la confianza de los empresarios, tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas. Hay un salto muy importante de la confianza de los empresarios. Eso puede tener elementos positivos, porque la economía tiene estas profecías autocumplidas y todos se excitan y todos empiezan a invertir de repente sin demasiada justificación, pero porque se excitan los espíritus animales de los empresarios, eso puede producir beneficios. Pero yo tengo pavor a la guerra comercial, que es algo que ustedes saben, con China y algo que vimos esta semana. El problema también es haz lo que digo y no lo que hago, porque vas a Saks de la Quinta Avenida en Nueva York y te encontrás con la ropa de Ivana Trump hecha en Indonesia, en Pakistán, en China, en Vietnam. Y resulta que el discurso es, no, se produce aquí, cuando toda su familia, Donald Trump incluido, se benefició justamente con el trabajador barato de otras latitudes. Una.
2, jactarse de no pagar impuestos. Un presidente que va a tener que reclamar que se paguen impuestos. Entonces, esta diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, el ejemplo que no se da, que no es solo de Trump, hay otros ejemplos en el mundo, también crea una gran contradicción con respecto a lo que se puede predecir de lo que será su gobierno. Sí, yo creo que ahí el punto central es el tema tributario. O sea, luce aberrante que un magnate se vanaglorie de no presentar sus declaraciones. Digamos, vivimos en una sociedad donde desgraciadamente no hay igualdad de oportunidades. Nosotros tuvimos oportunidades al nacer muy distintas que gente que tuvo menos suerte que nosotros. Y eso te marca irremediablemente por el resto de la vida. Entonces el sistema tributario es la manera que tienen los estados de a la gente que tuvo un poco más de suerte cobrarle algo y tratar de invertir eso en la gente menos afortunada para tratar de propender a la igualdad de oportunidades. Y de nuevo, la economía capitalista de posguerra ha dado brillantes ejemplos de que esto puede mejorar el bienestar general de manera importante. Pero eso requiere garpar, macho. Pasá por ventanilla y paga lo que te toca. Lo último, Juan José, estamos hablando del mundo. ¿Qué podemos esperar en esta región a partir del viernes? Bueno, con México empezamos mal, porque Trump ha hecho declaraciones que han empiojado mucho la situación en México. Y el problema que tiene eso es que cuando se empeoran las posibilidades de que México exporte a Estados Unidos y México, o parecido pasa con China, y van a tratar de vender en terceros mercados. Claro. Porque los autos que no le van a vender en Estados Unidos van a tratar de vender en terceros mercados. Y entonces, por ejemplo, vamos a enfrentar mayor competencia en Brasil. Los autos argentinos que van a Brasil van a competir con los chinos. Van a tener con los chinos y con los mexicanos. México claro. ha sido un centro productor de automóviles importantísimos. Claro, claro. Ahora, yo ahí creo, y yendo a tu otro punto, Jorge, de la comunidad de negocios creo que de alguna manera lo va a acotar. Porque hoy en día, cualquier producto, las notebooks que tienen ustedes acá, por ahí dice Estados Unidos, pero la verdad es que están hechas en una multiplicidad de lugares. Y entonces es enormemente costoso relocalizar de vuelta esas plantas, porque hay toda una habilidad que el viejo trabajador de baja calificación de Detroit, y ese tipo ya no sabe hacer lo que sabe el indonesio, el chino o el indio. Así que, con tu ejemplo de la ropa de Ivana Trump, no me resulta obvio de que él pueda realmente hacer delivery y cerrar la economía tanto como ha dicho que va a hacer. Como ustedes bien decían, lo que realmente va a hacer es difícil de predecir. Pero... ¿Es posible entonces que te invitemos en unos meses como para ver en dónde estamos en relación con esto que estamos ahora augurando? Porque no dejan de ser especulaciones, ¿no? Me encantaría.